Mis queridos, a mis 77 años la vida me ha enseñado que el tiempo es un río implacable que arrastra consigo alegrías y tristezas, pero que nunca borra las cicatrices del alma. ¿Y ustedes, mis queridos, desde dónde me están escuchando? Déjenmelo saber en los comentarios. Si esta historia les toca el corazón, por favor, denle un me gusta, compartan y suscríbanse al canal. Mi nombre es Valeria y si hoy les cuento mi historia es porque cada arruga en mi rostro es un mapa de batallas libradas, de lágrimas derramadas y de una fuerza que a pesar de todo nunca me abandonó. Recuerdo aquel día como si fuera ayer. Era una tarde de primavera, el aire olía a jazmines y la promesa de una vida nueva flotaba en el ambiente. Yo era apenas una muchacha con 16 primaveras recién cumplidas, cuando Ramiro, con su mirada intensa y su sonrisa seductora, me pidió en matrimonio. Mis padres humildes campesinos vieron en él una oportunidad de progreso, un futuro más allá de la tierra. Yo, ingenua y soñadora, creí en sus palabras de amor eterno, en los cuentos de hadas que mi abuela me leía al calor de la chimenea. Me imaginaba una vida llena de risas, de cariño, de un hogar dulce y acogedor. ¡Qué equivocada estaba! El matrimonio llegó rápido, casi sin darme cuenta. La boda fue sencilla, pero para mí, en ese momento, era el inicio de mi propio cuento de hadas. Poco después la casa se llenó de vida, y no de la forma que yo había soñado. Uno tras otro, mis 10 hijos llegaron al mundo, cada uno una bendición, sí, pero también una carga inmensa para mis jóvenes hombros. Juan, Pedro, Miguel, Luis, Carlos, Ana, Isabel, Teresa, Dolores y Carmen. Sus nombres eran un eco constante en mi mente, una lista interminable de responsabilidades. Desde el amanecer hasta bien entrada la noche, mi vida era un torbellino de pañales sucios, biberones calientes, ropas que lavar y bocas que alimentar. El bullicio era constante, las risas se mezclaban con los llantos y el silencio era un lujo que rara vez me podía permitir. Amaba a cada uno de mis pequeños con una devoción inquebrantable, una fuerza que solo una madre puede comprender. Eran mi alegría, mi consuelo, mi razón para seguir adelante, incluso cuando el cansancio amenazaba con consumirme. Pero la alegría de la maternidad venía acompañada de un peso abrumador, una realidad cruda que Ramiro se encargó de recordarme a diario. La casa, aunque llena de vida, era un caos constante, y yo, la única que parecía tener manos para todo, me desdoblaba entre la cocina, la limpieza y el cuidado de mis hijos. Ramiro, con su voz autoritaria y su mirada fría, me obligó a trabajar fuera. «Necesitamos más dinero, Valeria», decía, como si mis manos no estuvieran ya lo suficientemente ocupadas, como si mi cuerpo no estuviera ya al límite de sus fuerzas. Y así, con el corazón encogido y el cuerpo agotado, me convertí en una obrera más en la fábrica de textiles del pueblo. Mis hijos, aún pequeños, quedaban al cuidado de los mayores, que a su vez eran apenas unos niños. La culpa me carcomía por dentro, pero no tenía opción. La necesidad apretaba y Ramiro no entendía de razones, solo de imposiciones. La jornada laboral era extenuante. Horas interminables frente a una máquina ruidosa, el zumbido constante de los telares, el olor a algodón y a químicos que se impregnaba en mi ropa y en mi piel. Mis manos, antes suaves y delicadas, se volvieron ásperas y adoloridas por el trabajo repetitivo, por el constante ir y venir de los hilos. Mis ojos, cansados por la falta de sueño, ardían al final del día, y mi cuerpo, exhausto, apenas podía mantenerse en pie. Y al regresar a casa, mis queridos, me esperaba la segunda jornada, la más dura de todas, la de madre y ama de casa. No había descanso, no había tregua. Cocinar para 12 bocas, una tarea monumental que consumía horas de mi día, lavar montañas de ropa a mano, frotando y retorciendo hasta que mis nudillos sangraban, remendar uniformes desgastados que mis hijos usaban hasta el último hilo, consolar llantos que parecían no tener fin y atender enfermedades que se sucedían una tras otra como una plaga interminable.
El cansancio era mi sombra constante, una losa que pesaba sobre mis hombros y me robaba el aliento, que me impedía pensar con claridad, que me sumía en una neblina de agotamiento. Cada noche, al caer en la cama, sentía que mis huesos crujían, que mi espíritu se desvanecía, que mi alma se apagaba lentamente. La palabra agotada se quedaba corta para describir lo que sentía. Era una máquina, un autómata, sin tiempo para mí, sin tiempo para respirar, sin tiempo para soñar, sin tiempo para ser Valeria. Solo era una madre, una esposa, una trabajadora, una sombra de lo que alguna vez fui. Pero lo peor de todo, mis queridos, era la humillación, la constante sensación de ser una esclava en mi propia vida. Mi salario, cada centavo que ganaba con el sudor de mi frente, nunca llegaba a mis manos. Don Genaro, el dueño de la venta del pueblo, era amigo de Ramiro y por orden suya entregaba mi paga directamente a mi marido. Yo, la que trabajaba de sol a sol, la que se deslomaba por su familia, no tenía ni un solo peso en el bolsillo. Si necesitaba comprar un pedazo de pan para mis hijos hambrientos, un remedio para la fiebre de uno de ellos o un simple hilo para remendar una camisa, tenía que pedirle a Ramiro. Y él, con una sonrisa burlona y una mirada de desprecio, me daba unas cuantas monedas, como si me estuviera haciendo un favor, como si yo fuera una mendiga en mi propia casa. Esa dependencia me carcomía el alma, me hacía sentir pequeña, insignificante, una sombra de lo que alguna vez fui. Era una prisionera en mi propia casa, encadenada por la avaricia y el control de un hombre que se creía dueño del ciume de Ramiro era otra de mis cadenas, una que me asfixiaba lentamente, que me privaba del aire, de la luz, de la vida misma. No me permitía salir de casa, a menos que fuera para ir al trabajo, y aún así sus ojos me seguían, sus preguntas me acosaban. Las visitas a las vecinas, aquellas tertulias llenas de risas y chismes que tanto disfrutaba a las misas dominicales, donde encontraba consuelo y compañía, todo estaba prohibido. ¿Para qué quieres salir, Valeria? Tu lugar está aquí con tus hijos, me decía con una voz suave pero firme, una voz que no admitía réplicas, una mirada que me congelaba el alma. Mis amigas, aquellas con las que compartía mis alegrías y mis penas, se alejaron una a una, cansadas de mis excusas, de mis ausencias, de mi silencio. Mis lazos con el mundo exterior se cortaron y yo me fui marchitando como una flor sin sol, sin agua, sin vida, sin la alegría que antes me caracterizaba. La soledad se convirtió en mi compañera, una sombra constante que me envolvía y el silencio, en mi confidente, el único que escuchaba mis lamentos. Mis hijos eran mi único consuelo, mi razón para seguir adelante en ese infierno de control y humillación. Eran mi ancla, mi refugio, mi pequeña luz en la oscuridad. Pero incluso ellos, en su inocencia, no podían comprender la profundidad de mi sufrimiento, la desesperación que me embargaba, la prisión invisible en la que vivía. Vivía en una jaula de oro, rodeada de mis seres queridos, pero completamente sola, con el corazón roto y el alma en pedazos, anhelando una libertad que parecía inalcanzable. La noticia llegó una tarde como un rayo en cielo sereno que rasga la oscuridad. Yo estaba en la cocina preparando la cena cuando uno de mis hijos mayores, Juan, entró corriendo, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. «Mamá, mamá, hubo un accidente». Su voz temblaba y mi corazón se encogió. Al principio pensé en mis hijos, en algún juego peligroso, en alguna travesura que había salido mal. Pero luego las palabras de Juan se hicieron más claras, más contundentes. «Es papá. Un camión lo embistió en la carretera». El mundo se detuvo. El ruido de la olla hirviendo, el murmullo de mis hijos jugando en el patio, todo se desvaneció. Solo escuchaba el eco de esas palabras resonando en mi cabeza como un tambor. La muerte de Ramiro. El pueblo se conmocionó. Los vecinos, con sus rostros compungidos, se acercaron a dar el pésame, a ofrecer sus condolencias. Las mujeres traían platillos, los hombres ofrecían ayuda.
Mis hijos, aunque pequeños, lloraron la ausencia de su padre, la figura autoritaria que había dominado sus vidas. Yo, en cambio, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, una mezcla extraña de culpa y un alivio profundo, casi obsceno. La culpa me decía que no debía sentirme así, que la muerte de un ser humano, y más aún el padre de mis hijos, era una tragedia, que debía llorar, que debía lamentar su partida. Pero el alivio, mis queridos, era una ola que me arrastraba, una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Era como si una pesada cadena se hubiera roto, como si el aire que respiraba por fin fuera mío sin el peso de su control, sin la sombra de su mirada. Los días que siguieron a su muerte fueron un torbellino de trámites, de visitas, de condolencias. El funeral fue un mar de rostros conocidos, de palabras vacías, de abrazos incómodos. Pero en medio de todo ese caos, yo sentía una paz que me sorprendía, una calma que me envolvía como un manto protector. Por primera vez en años podía tomar mis propias decisiones, manejar mi propio dinero, salir a la calle sin sentir la mirada inquisidora de Ramiro. Fue un proceso lento de redescubrimiento, de reconexión conmigo misma. Aprendí a administrar mis finanzas, a llevar las riendas de mi casa, a tomar las riendas de mi propia vida, una vida que por fin sentía que me pertenecía. Mis hijos, que habían crecido bajo la sombra de un padre autoritario, comenzaron a ver en mí una nueva Valeria, una madre más fuerte, más presente, más dueña de sí misma. Una mujer que, a pesar de las cicatrices, irradiaba una nueva luz. La casa, que antes había sido una jaula, se convirtió en un hogar, un refugio de amor y libertad, un espacio donde cada risa, cada conversación, cada momento compartido era un bálsamo para el alma. Mis hijos y yo, por fin, podíamos respirar, podíamos reír sin miedo, podíamos soñar con un futuro diferente, un futuro construido con nuestras propias manos, sin imposiciones, sin humillaciones. Salíamos a pasear por la plaza. Íbamos al mercado, visitábamos a las vecinas. Poco a poco fui reconstruyendo los lazos que Ramiro había cortado y el sol volvió a brillar en mi vida. Las tardes se llenaron de conversaciones, de risas, de juegos. Mis hijos, antes callados y temerosos, comenzaron a expresarse, a florecer. Yo, por mi parte, me sentía renacer. Volví a tejer, a cantar, a bailar. La música, que había sido silenciada por años, volvió a sonar en mi hogar. Era una nueva vida, una segunda oportunidad, un regalo inesperado del destino. Y aunque la sombra de Ramiro a veces se cernía sobre mis pensamientos, el alivio de la libertad era mucho más fuerte, mucho más dulce. Era como si el universo me estuviera dando una compensación por todos los años de sufrimiento, por todas las lágrimas derramadas. Y yo, Valeria, estaba dispuesta a abrazar esa nueva vida con todas mis fuerzas. Pasaron algunos años, mis queridos, y la vida, que parecía haberme dado una tregua, me presentó a Ernesto. Yo ya no era la muchacha ingenua que se casó con Ramiro. Había aprendido a ser fuerte, a ser independiente, a valerme por mí misma. Mis hijos ya eran mayores, algunos incluso ya habían formado sus propias familias, y yo disfrutaba de la tranquilidad de mi hogar, de la compañía de mis nietos, de la libertad que tanto me había costado conseguir. No buscaba el amor, no lo necesitaba. Pero el destino, caprichoso como siempre, tenía otros planes para mí. Lo conocí en una fiesta del pueblo, una verbena llena de música, risas y el aroma a comida casera. Ernesto era diferente a todos los hombres que había conocido. Era un hombre refinado, con modales impecables, una sonrisa encantadora y una conversación amena. Me cautivó con sus historias de viajes, con su conocimiento de arte y literatura, con su forma de tratarme, como si yo fuera la mujer más importante del mundo. Me abría la puerta, me acercaba la silla, me llenaba de cumplidos y atenciones. Mis hijos, que ya eran mayores y protectores, lo veían con buenos ojos y mis amigas con una mezcla de envidia y admiración. Creí que por fin la felicidad plena había llegado a mi vida, una felicidad merecida después de tantos años de sufrimiento.
Me sentía amada, valorada, y la soledad que había sentido durante tantos años se disipó con su presencia. Era como si un nuevo sol hubiera amanecido en mi horizonte, prometiendo días llenos de luz y alegría. Nos casamos en una pequeña ceremonia, rodeados de nuestros seres queridos, y yo, Valeria, a mis 50 y tantos años, me sentía como una novia adolescente, llena de ilusiones y esperanzas, creyendo ciegamente en la promesa de un amor maduro y verdadero. Pero la luna de miel, mis queridos, duró poco. La máscara de Ernesto comenzó a caerse, revelando un rostro que nunca imaginé, un abismo de oscuridad que se escondía detrás de su sonrisa encantadora. Después del matrimonio, su comportamiento cambió drásticamente de forma sutil al principio, casi imperceptible como una fina telaraña que se tejía a mi alrededor. Lo que antes era atención se convirtió en control. Empezó a distanciarme de mis hijos, a inventar excusas para que no me visitaran, a sembrar la discordia entre nosotros. Valeria está cansada. Valeria no se siente bien. Valeria está ocupada, decía a mis hijos por teléfono mientras yo escuchaba impotente con el corazón encogido. Luego, sus ataques se dirigieron a mis amigas, a aquellas con las que compartía mis confidencias y mis risas. Las criticaba, las menospreciaba y me prohibía salir con ellas. «Ellos no te convienen, Valeria», decía, con una voz suave pero firme, una voz que helaba la sangre y me hacía dudar de mis propios juicios. «Yo soy tu familia ahora, y solo yo sé lo que es mejor para ti». Sus palabras al principio parecían razonables, llenas de una preocupación genuina, pero con el tiempo se revelaron como una estrategia para aislarme, para hacerme dependiente de él. Poco a poco me fui quedando sola de nuevo, aislada en mi propia casa, sin poder ir al supermercado, a la plaza, ni siquiera a la iglesia. Mi mundo se redujo a las 4 paredes de mi hogar y Ernesto se convirtió en mi único contacto con el exterior, mi carcelero personal, mi verdugo silencioso. La soledad me oprimía, me asfixiaba y la desesperación comenzaba a echar raíces en mi alma. La humillación volvió a ser mi compañera, una sombra constante que me seguía a todas partes. Mi dinero, el de mi pensión, que tanto me había costado ganar con el sudor de mi frente, era confiscado por él. Tenía que pedirle permiso para cualquier gasto y él, con una sonrisa fría y una mirada de desprecio, me daba lo justo para sobrevivir. «No necesitas más, Valeria», me decía. «Yo me encargo de todo». Y lo más denigrante de todo, tenía que comer lo que él me daba a la hora que él decidía, sin poder elegir, sin poder opinar. Mi dignidad se fue desmoronando pedazo a pedazo bajo su yugo, bajo su control absoluto. Me sentía como un objeto, una posesión, sin voluntad propia, sin voz. La vergüenza me carcomía por dentro, pero el miedo me paralizaba. ¿Cómo podía haber caído de nuevo en las garras de un hombre así? ¿Cómo podía haber sido tan ciega, tan ingenua, para no ver las señales? Pero lo peor, lo más oscuro, lo que aún me estremece al recordarlo, fue la violencia. Los golpes. No eran arrebatos de ira, no eran discusiones que se salían de control. Eran golpes fríos, calculados, sin hora, sin motivo, sin explicación. Un día por un plato mal lavado, otro por una mirada que no le gustó, otro simplemente porque sí, por el placer de dominar, de humillar, de destruir. Sus manos, que antes me acariciaban con ternura, ahora me golpeaban con una brutalidad que me dejaba sin aliento, que me arrancaba el alma, dejando marcas no solo en mi cuerpo, sino también en mi espíritu, cicatrices invisibles que dolían más que las visibles. Me sentía atrapada, sin salida, en un infierno que yo misma había construido, un infierno del que no veía escapatoria. La vergüenza me impedía pedir ayuda, el miedo me paralizaba y la desesperación me consumía, día tras día, noche tras noche. ¿Cómo podía haber caído de nuevo en las garras de un hombre así? ¿Cómo podía haber sido tan ciega, tan ingenua para no ver las señales, para no aprender de mis errores pasados?
Cada golpe era un recordatorio de mi error, de mi vulnerabilidad, de mi soledad, de mi impotencia. Mi dignidad se desmoronaba con cada agresión y mi espíritu se apagaba lentamente. Mis hijos, aunque ya no vivían conmigo, intentaban visitarme, pero Ernesto siempre encontraba una excusa para impedirlo. Valeria está cansada. Valeria no se siente bien. Valeria está ocupada. Sus mentiras se convirtieron en un muro infranqueable que me separaba de mis seres queridos, y yo, prisionera en mi propia casa, solo podía verlos a través de la ventana, con el corazón encogido, anhelando un abrazo, una palabra de consuelo. Las llamadas telefónicas eran monitoreadas, las cartas interceptadas y cualquier intento de comunicación con el exterior era frustrado. Me sentía completamente aislada, sin voz, sin esperanza, sin un alma a quien recurrir. Las noches eran las peores. El miedo me invadía, esperando el próximo golpe, la próxima humillación. Dormía con un ojo abierto, siempre alerta, siempre a la defensiva, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Mi cuerpo se convirtió en un mapa de moretones, mi espíritu en un cúmulo de cicatrices invisibles, y mi vida se había convertido en una tortura, un calvario interminable. La idea de la muerte, que antes me aterraba, ahora se presentaba como un escape anhelado, una liberación de tanto sufrimiento. Pero algo, una pequeña chispa de vida, se negaba a apagarse dentro de mí. Pero incluso en la oscuridad más profunda, mis queridos, siempre hay una pequeña chispa de luz. Un día, mientras Ernesto dormía su siesta, me miré al espejo, y lo que vi no fue la mujer rota y humillada que él quería que fuera. Vi a Valeria, la mujer que había criado a 10 hijos, la que había sobrevivido a un primer matrimonio difícil, la que había reconstruido su vida con sus propias manos. Y en ese momento algo dentro de mí se encendió. Una chispa de rebeldía, un grito silencioso de auxilio. Tenía que hacer algo, tenía que escapar de ese infierno. No podía seguir viviendo así, no podía permitir que él me consumiera por completo. Mi vida valía más que eso, mis hijos valían más que eso. La idea de la libertad, que había saboreado brevemente después de la muerte de Ramiro, volvió a mi mente con una fuerza renovada. No importaba el miedo, no importaba la vergüenza. Tenía que intentarlo. Con las manos temblorosas y el corazón latiéndome a 1000 por hora, busqué un pedazo de papel y un lápiz. Mis dedos, torpes por el miedo y la debilidad, escribieron unas pocas palabras, un ruego desesperado, un sos silencioso. Ayuda. Estoy atrapada. Valeria. Doblé el papel en un pequeño cuadrado, lo até con un hilo a una piedra que encontré en el jardín. Una piedra pequeña, pero con el peso de mi esperanza. Y esperé el momento oportuno. La noche era oscura y silenciosa. Ernesto dormía profundamente, ajeno a mi desesperación, a mi plan de fuga. Con sumo cuidado abrí la ventana de mi habitación, el crujido de la madera sonó como un trueno en el silencio de la noche. Con toda la fuerza que me quedaba, lancé el pequeño paquete a la calle. Cayó en la oscuridad un pequeño punto blanco en la inmensidad de la noche, un grito mudo de libertad. Recé, mis queridos, recé con todas mis fuerzas para que una buena alma lo encontrara, para que mi grito de auxilio no se perdiera en el vacío, para que mi esperanza no se desvaneciera en la oscuridad. Y el destino, o quizás la providencia divina, escuchó mis plegarias. A la mañana siguiente, el sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. Una mujer, Dolores, que salía a caminar temprano, como lo hacía cada día, encontró el billete. Era una mujer sencilla, de buen corazón, que siempre tenía una palabra amable para todos. Al principio pensó que era basura, pero algo en la forma en que estaba atado a la piedra, algo en la urgencia de la letra, la hizo detenerse. Lo recogió, lo desdobló y sus ojos se abrieron de par en par al leer esas pocas palabras. Ayuda. Estoy atrapada. Valeria. Dolores no dudó un segundo. Su corazón se encogió al imaginar el sufrimiento de esa mujer y sin pensarlo 2 veces corrió a la estación de policía.
La esperanza que creí perdida volvió a encenderse en mi corazón, una pequeña llama que comenzaba a disipar la oscuridad que me envolvía. No pasó mucho tiempo. Horas después, el silencio de mi prisión fue roto por el sonido inconfundible de las sirenas. 2 agentes, el agente Morales y la agente Vega, tocaron a mi puerta. Ernesto, sorprendido y furioso, intentó impedirles el paso con su sonrisa falsa y su voz melosa, tratando de convencerlos de que todo estaba bien, de que yo era una anciana con problemas de memoria. Pero ellos, con autoridad y una mirada que no admitía réplicas, lo apartaron. Entraron a la casa y sus ojos se posaron en mí. Me vieron, mis queridos, me vieron con los ojos morados, los labios partidos, el cuerpo magullado y el miedo reflejado en mi mirada. No necesitaron más pruebas. Las palabras de Dolores, el billete y mi aspecto eran más que suficientes. La verdad por fin salía a la luz. Me sacaron de esa casa, de ese infierno, con una delicadeza que no recordaba. Me llevaron a un lugar seguro, un refugio donde, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Ernesto fue arrestado y la noticia se esparció como pólvora por el pueblo. Muchos se sorprendieron, otros, los que sospechaban, no tanto. La libertad, esa palabra que tanto anhelaba, se hizo realidad. Fue un rescate no solo de mi cuerpo, sino de mi alma. La pesadilla había terminado y un nuevo capítulo lleno de esperanza y promesas comenzaba a escribirse en mi vida. Las lágrimas que antes eran de dolor ahora eran de alivio, de gratitud, de una alegría inmensa que me desbordaba. Era como si hubiera vuelto a nacer, como si el sol, después de una larga noche, volviera a brillar con toda su fuerza. Hoy, mis queridos, a mis 77 años, vivo en mi propia casa, la misma que me vio sufrir y la misma que ahora me ve renacer. Cada rincón, cada objeto, cada fotografía en la pared es un testimonio silencioso de mi viaje, de las batallas libradas y de las victorias alcanzadas. Ya no hay sombras que me persigan, ni miedos que me paralicen. Soy dueña de mí misma, de mi tiempo, de mis decisiones, de mi destino. La libertad, esa palabra tan sencilla, pero tan profunda, es mi compañera constante, el aire que respiro, la luz que me guía. Me levanto cada mañana con el sol, agradecida por un nuevo día, por la oportunidad de vivir, de respirar, de ser yo misma, de ser Valeria, sin máscaras, sin cadenas, sin imposiciones. Mis hijos, que nunca dejaron de buscarme, que siempre mantuvieron la esperanza, han vuelto a mi vida, y mis amigas, aquellas que se alejaron por el ciúme de Ramiro y el control de Ernesto, han regresado para llenar mi hogar de risas y conversaciones, de recuerdos compartidos y de nuevas historias por construir. Las tardes se llenan de visitas, de nietos corriendo por el jardín, de sus voces alegres que me recuerdan la inocencia y la pureza de la vida. Cocino mis platillos favoritos, aquellos que Ernesto me prohibía, y disfruto de cada bocado, de cada sabor, de cada aroma, como si fuera la primera vez, saboreando la libertad en cada cucharada. Mi pensión es mía y la uso para lo que quiero, sin pedir permiso a nadie, sin justificaciones, sin humillaciones. Voy al mercado, a la plaza, a la iglesia, y disfruto de la libertad de caminar por las calles sin miedo, sin cadenas, sin la mirada vigilante de nadie. Cada paso que doy es un acto de afirmación, un recordatorio de que soy libre, de que soy dueña de mi destino, de que mi vida me pertenece. He vuelto a tejer, a pintar, a leer los libros que tanto me gustaban, aquellos que me transportaban a mundos lejanos y me hacían soñar. La música que había sido silenciada por años volvió a sonar en mi hogar, llenando cada rincón de alegría y esperanza, de melodías que me hacían vibrar el alma. He aprendido a bailar de nuevo, a reír a carcajadas, a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida que antes me eran negadas, un café por la mañana, una flor en el jardín, el canto de los pájaros. La soledad, que antes era mi compañera, ha sido reemplazada por la compañía de mis seres queridos, por el calor de los abrazos, por la dulzura de las palabras, por el amor incondicional. Mi casa, que antes era una jaula, se ha convertido en un santuario,
un refugio de paz y amor, donde cada día es una celebración de la vida, un regalo, una bendición. La vida, mis queridos, me ha golpeado duro, me ha puesto a prueba, me ha hecho caer una y otra vez. Pero cada caída me enseñó a levantarme con más fuerza, con más sabiduría, con una determinación inquebrantable. Aprendí que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de superarlo, de transformar el sufrimiento en aprendizaje, las lágrimas en resiliencia, las heridas en cicatrices que cuentan una historia de superación. Aprendí que el amor propio es el más importante de todos los amores, que antes de amar a alguien más, debo amarme a mí misma, respetarme, valorarme, cuidarme. Y que la libertad, esa palabra tan sencilla, es el tesoro más valioso que podemos poseer. Un derecho inalienable que nadie, absolutamente nadie, tiene el poder de arrebatarnos. Un derecho por el que vale la pena luchar hasta el último aliento. Mi historia es un testimonio de resiliencia, de la capacidad del espíritu humano para sobrevivir a las adversidades más crueles, para encontrar la luz incluso en la oscuridad más profunda, para florecer en medio de la tormenta. Y si hoy les cuento mi vida, es para que sepan que no importa cuán oscura sea la noche, siempre, siempre hay un amanecer esperando. Que la sombra de la traición, por más densa que sea, nunca podrá apagar la luz de la libertad, la llama de la esperanza. Que la esperanza es una llama que nunca debe extinguirse, y que la fe en uno mismo es el motor que nos impulsa a seguir adelante, a construir un futuro mejor, a vivir plenamente. Esta es mi vidita y la vivo con cada respiro, con cada sonrisa, con cada recuerdo, sabiendo que cada día es un regalo, una nueva oportunidad para ser feliz, para amar, para soñar, para vivir plenamente, para ser Valeria. Y que al final del camino la justicia siempre encuentra su camino y la verdad, por más que intenten ocultarla, siempre sale a la luz como el sol después de la tormenta. Quiero leer sus historias y sus opiniones en los comentarios. Si esta historia les ha tocado el corazón, por favor, suscríbanse y compártanla. Porque cada voz que se alza, cada historia que se comparte, es un paso más hacia un mundo donde la verdad y la justicia prevalezcan. ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar? Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse para más historias de vida y justicia.